Vamos a saludar a alguien a quien los venezolanos, con corazón en el pecho, recordando aquella canción, tenemos que querer y tenemos que agradecer mucho por su demostración de buena persona, de ser una ciudadana compañera de una gran mujer que se convirtió en madre de todos los venezolanos, doña Carmen Teresa Navas de Quero, la mamá de Víctor Hugo Quero, y luego por estar muy pendiente de todos los familiares de los presos políticos, al igual que lo han estado. No quiero ser tan mezquino con los demás, no, hay muchos que han estado en eso, con generosidad seguramente. Marjorie también nos lo dirá. Marjorie Méndez ¿cómo estás, mi querida amiga Marjorie? Un fuerte abrazo, bienvenida a la entrevista. Un abrazo, Miguel Ángel, y me perdonan la informalidad, pero en este momento estoy saliendo para el Rodeo 1, donde se acaban de producir 5 excarcelaciones que yo sepa hasta el momento. Y estos son, al parecer, funcionarios militares que estarían siendo señalados o vinculados con aquel caso que ya todos deben conocer, que se llama Brazalete Blanco, enero del 2024, en el que también se detuvo días después a Rocío San Miguel. Entonces, por eso que los atiendo desde aquí, desde el carro, Miguel. No, de donde sea está bien para conversar contigo. Sé que has estado pendientes de los familiares de los presos políticos que montaron campamento y vigilia, según la hora, se califica de tal o cual forma, a las afueras de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué han estado comunicándoles desde la Embajada de los Estados Unidos a la petición de una reunión con el encargado de negocios, John Barrett? Les han dicho que sí los van a atender. No se sabe cuándo, pero que sí los van a atender. Obviamente, Miguel Ángel, es muy escandaloso tener semejante campamento. O sea, cuando hablamos de campamento es que van a pernoctar, a hacer sus necesidades, a constantemente recibir entrevistas, estar con los medios. Es decir, que esa presencia allí se convierte en un ruido, y en un ruido por una acción desesperada de familiares que siguen esperando que se cumplan las promesas que no las hizo nadie más sino Delcy Rodríguez, y desde la propia administración de Donald Trump se hizo una crueldad. Además, la semana pasada es de anunciar formalmente el cierre del helicoide, pero este cierre no fue porque se produjeron excarcelaciones y todos quedaron en libertad, sino porque fueron trasladados incluso a sitios más inhóspitos. Era desgarrador recibir los testimonios de esos familiares cuando en la propia noche comenzaron a recibir las llamadas desde, por ejemplo, Yare, que todo el mundo sabe la distancia, el sitio donde queda, o desde Tocuyito y otros centros penitenciarios, en fin, en el que además se produce un periodo que es muy cruel de adaptación de más de un mes. Algunos pueden llegar hasta 3 meses para que ellos no sean visitados por familiares y se puedan adaptar según los propios torturadores. Entonces, estos familiares que antes estaban cerca del helicoide, en un sitio un poco más céntrico, han tenido que trasladarse hasta la sede de la embajada, a unos pasos, en una parada de autobús, para hacer ruido y de verdad llamar la atención de las autoridades de Estados Unidos de que no se está cumpliendo la tarea como le ha sido asignada. Mira, llamó mucho la atención y sé que concitó un gran debate en plataformas digitales la reacción que tuvo después de ese desalojo del helicoide, el que se supone presidió la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía desde la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza, el ex yerno de Hugo Chávez, ¿no? Por aquello que dijo, bueno, fue el helicoide víctima de una brutal campaña. Bueno, y ahora salen de ahí, los privados son sacados a otras partes y siguen con el escándalo, nadie los entiende. Entre los familiares de los presos políticos, ¿qué tipo de comentario o reacción crees tú que vale la pena destacar? Bueno, es que el de todos fue de desprecio y de lágrimas. Ahora, el tuit salió al día siguiente, ¿no? Cuando no salió al fervor
de esas declaraciones, además muy cínicas, llamar aberrante o descalificar la campaña y no las torturas que allí se infligieron, y no el blanqueo y los desgarradores testimonios que surgieron desde allí, desde el helicoide. Ciertamente el helicoide se convirtió en el símbolo de mayor represión en el país, pero ahorita lo constituyen otros. El hecho de que esté cerrado no quiere decir que no exista. Yo he recogido testimonios, he estado conversando con personas que salieron del helicoide y admiten que ni siquiera es una sombra de lo que es ahora el Rodeo 1 o, por ejemplo, el Fuerte Guaycaipuro, donde existen la cápsula del tiempo, la tumba, las mismas salas de tortura y, por ejemplo, todas las personas que allí trabajan como custodio, desde el supuesto psicólogo hasta cada uno de los custodios y las cocineras llevan capuchas. Y los familiares siguen siendo encapuchados a la hora de hacer la visita 20 minutos a la semana, donde no entra ni sale información en esas paredes negras por dentro y por fuera. Entonces, el símbolo de la tortura simplemente se traslada desde el helicoide hasta, por ejemplo, el Rodeo 1. Es llamado, además, de manera muy acertada, y yo creo que nos quedamos cortos, Miguel Ángel, el campo de concentración de Venezuela. Cada cosa que se recoge de allí y que voy a recoger probablemente tras cámaras, porque salen con medidas cautelares, las que voy a recoger en este momento de 5 militares que fueron acusados de supuestamente planear una incursión en el 2024 por el Táchira para asesinar a Maduro, y todos tienen los mismos cargos: conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir y terrorismo, cargos que revisten penas de 30 años. De ser ejecutado de esa manera no tendrían entonces por qué salir, pero además un hecho que no ocurrió, pero que fue presentado por el entonces fiscal Tarek William Saab como que un atajo, según él, un freno de un supuesto magnicidio a Nicolás Maduro. Yo recuerdo que entre esos presos del caso Brazalete Blanco, uno de los más renombrados casos fue el del capitán Ángelo Heredia, de quien supimos que lo habían desatendido y que lo tenían con un tiro, si mal no recuerdo, una pierna o algo así, ¿no? ¿Él está incluido en el grupo de militares que está saliendo el día de hoy? No, él no está. No está. Igual puedo leer los nombres para que quien nos escuche se entere, por favor. Por favor. Tomás Macías, Carlos Sánchez, Guillermo César Ciero y Javier Quintero, entre los que tenemos confirmados. A ver, el caso que refieres incluso todavía tiene necesidades urgentes de atención médica, Miguel Ángel. Es un militar que ha sido sometido a torturas y a tratos muy crueles. Y desde los gritos de las montañas, que esta especie de comunicación que lograron establecer los familiares hacia el Rodeo 1 para informarse de lo que allí estaba pasando, porque recordemos que cuando ellos tienen esta visita de 20 minutos, tienen que hablar en códigos. Ellos no pueden decir, por ejemplo, Heredia se está muriendo, Mazuco está grave, no pueden decirlo. Entonces, a través de los gritos lograron establecer esta comunicación, por cierto, comunicación que ya se acabó, porque los propios presos políticos lo decidieron hacer torturados con gases lacrimógenos y ser trasladados a al fulano piso 4, el tan temido piso 4, donde han sido sometidos a torturas y a tratos crueles para definitivamente romperlos a ellos y asegurarse de que una vez que estén libres, como estos 5 del día de hoy, estén completamente resquebrajados. Bien. Marjorie, antes de hacer una primera pausa, y sé que te vas a ir al rodeo, pero te voy a pedir un poquito más conmigo. Yo quisiera tu opinión sobre lo que vivimos la semana pasada, que ocasionó incluso la rueda de prensa de Gabriel Quero, hermano de Víctor Hugo Quero, por la emisión de ese famoso comunicado ya en tiempos de Larry de Boe en la Fiscalía, que obvia pero los asuntos más importantes del caso Víctor Hugo Quero y que revictimiza no solamente a Víctor Hugo, sino a la que te adoptó como su hija putativa, doña Carmen Navas de Quero. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Hasta dónde va a llegar eso? ¿Se enfrió? ¿Se murió? ¿Qué hay? Si me lo preguntas ya, ¿te lo puedo responder ya? Sí, por favor, sí.
Definitivamente lo que vimos en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, lo que vimos con su madre Carmen Teresa Navas y lo que estamos viviendo ahora con su familia, esa niña que quedó huérfana y que ya había perdido a su madre, perdió a su padre en las peores condiciones posibles y perdió a su abuela también. Ha sido la revictimización de todos ellos. Yo había posteado el día de la comunicación del Ministerio Público en horas de la noche un video en el que más o menos adelantaba mis opiniones y me quedé corta, porque la verdad los hechos iban sucediendo a una velocidad impresionante y de eso se trata, de no dejar pensar a uno. Un comunicado escueto e infeliz que no da respuesta a todo lo que ocurrió con Víctor Hugo Quero Navas, por ejemplo, la causa de muerte. La investigación de la que yo, además, me considero que fui un poco parte, porque conversaron conmigo, porque me interrogaron, porque les dije más yo a ellos que lo que ellos me aportaron a mí, tardó aproximadamente 22 días. Todo para ese comunicado que no fue consultado con los propios fiscales investigadores y que se le dio al país como una manera muy escueta para volver a enterrar a Víctor Hugo y a Carmen Navas. Yo no estoy clara porque no he conversado más con los investigadores, ni quiero. Si esto va a sepultar también las responsabilidades, la cadena de mando sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas y sobre el ocultamiento de la información a su señora madre. Pero todo indica, y ya me los conozco a todos, y tú también, de que así va a ser, de que con ese comunicado entierran el caso, diciendo que definitivamente las pruebas de ADN demostraron que ese era el hijo de Carmen, cosa que sabía hasta yo, porque yo estuve en el acto de necropsia y que ella misma constató cuando lo vio. Y que la causa de muerte había sido un tromboembolismo pulmonar, algo que todos sabemos, y si no lo sabemos lo podemos investigar y un experto nos puede desmentir, que es la última consecuencia de una cadena de deterioros. Es como decir que alguien se murió de un infarto, se murió de un infarto por otras cosas de raíces. Entonces, con esas dos líneas intentaron excusar el dolor de una familia y de un país, porque debemos insistir de que mi campaña con Carmen Navas consistía en que ella representaba el dolor de centenares de madres hoy en día que siguen clamando por la libertad de sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Y por eso el caso de Carmen es tan doloroso para todas las familias con las que yo hablo, porque saben que el destino puede ser eso si hoy no se le da la libertad a todos ellos, porque están enfermos, y no solo porque estén enfermos, sino porque tienen algunos deseos de atentar contra ellos mismos, porque el sistema y las torturas lo hace de esa manera. Es por eso que Carmen y Víctor Hugo están en el imaginario, están en los sentimientos y en las oraciones de todos, porque todos saben que podemos ser Víctor. Todo en Venezuela puede comenzar en una alcabala y puede terminar en el cementerio. Y esas madres siguen clamando para que esto que se anunció, no se lo inventaron, lo anunció Delcy Rodríguez, que no iban a ser 300, sino 500 escarcelados, se produzca, pero se produzca ya antes de que sea demasiado tarde, Miguel. Bien. Esto va a ser un pase de coletilla de 5 segundos nada más y luego quiero que hablemos de PDVSA Cripto, que has estado muy pendiente de eso y a mí me ha asombrado mucho lo que está ocurriendo durante las últimas fechas. Ya venimos con Marjorie Méndez desde Venezuela, rumbo al rodeo a ella.